tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. Consejo Regulador del Tequila. Cuidar el tequila es responsabilidad de todos. Presenta. Muy buen día, amigos. Ya es miércoles del Timbre, y aquí están mis compañeros como cada día en este miércoles. Surya Palacios, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Alberto? Muy bien, Héctor. Encantada. Feliz miércoles para todos. Gracias. Héctor Romero, ¿cómo te va? Hola, buenos días, Surya. Buenos días, Alberto. Buenos días al auditorio. Aquí estaremos comentando algunos temas de actualidad. Excelente, bienvenidos todos, y bienvenido usted que nos mira a través de las redes sociales de Cabecera. Le invitamos a que se ponga en contacto con nosotros para, pues, conocer sus opiniones y sus comentarios con respecto a todos los temas que aquí, pues, amablemente le llevamos a usted con el análisis de mis compañeros expertos en estos temas. Y bueno, antes de iniciar, déjeme decirle que si tú eres mexicano, seguramente sientes orgullo cuando escuchas la palabra tequila. Y para ello debes saber que nuestra bebida nacional es denominación de origen y solo puede ser producida en 181 municipios de 5 estados de nuestro México. Conoce más en el Consejo Regulador del Tequila. Yo soy mexicano y el tequila es mi orgullo. Con esto es con lo que iniciamos, y bueno, ya, pues como ya les dimos la bienvenida a todos, vamos a entrar de lleno a la información. Y bueno, un tema que ha acaparado la atención pues en estos días es la manifestación de una marcha de feministas, pues en motivo de las desapariciones, una violación de una menor en Cancún, y que pues esto generó pues un enfrentamiento entre los manifestantes y los cuerpos de seguridad de allá de Cancún. Pues sí, para hablar de ello, Surya, adelante, ¿qué nos puedes decir sobre esta situación que se le salió de control de plano? Inaceptable que fuerzas de seguridad municipales, principalmente de la alcaldía de Benito Juárez, a la que pertenece Cancún, hayan utilizado armas de fuego y hayan disparado al aire, poniendo en riesgo la vida y la integridad de las y los manifestantes que estaban ahí de manera pacífica, que no llevaban armas, no llevaban palos, ni botellas, ni ningún instrumento que pudiera presumirse como factible de agredir a los agentes del orden. Era una manifestación pacífica en reclamo de una desaparición, y no tenían por qué las policías estar actuando con este exceso de fuerza sin seguir ningún tipo de protocolo. Y lo peor de todo fue que se tuvo como telón de fondo, como testigos, a elementos de la Guardia Nacional, que por ley están obligados a proteger la vida y proteger los derechos humanos de las personas. En esta ocasión simplemente estaban observando lo que hacían los elementos policíacos, que sin duda alguna hay ahí se trata de desviar la responsabilidad, porque se dice, bueno, es que sí son elementos de seguridad pública del municipio de Benito Juárez, por ende la responsabilidad recae en la alcaldesa, que es de Morena. La alcaldesa se llama Mara Lezama, en tanto que esta argumenta que como existe un mando único, en realidad ella no tiene, digamos, que ningún tipo de responsabilidad con respecto a la actuación específica en esta clase de operativos cuando se realizan marchas y protestas, sino que le toca al gobierno del estado. En realidad no importa quién en este momento puede decir que es o no responsable. Lo cierto es de que todas las autoridades de seguridad tienen que ser investigadas y, por supuesto, sancionadas, en tanto que los mandos de la policía de Benito Juárez deben de ser despedidos porque no utilizaron ningún tipo de protocolo, pusieron en riesgo la vida de las personas, de hecho hirieron a periodistas y a otros manifestantes, y por supuesto el hecho de que la Guardia Nacional esté ahí de testigo
realmente sin ningún tipo de intervención para proteger a las personas y detener a unos policías que estaban violando derechos humanos, estaban violando el derecho a la libre manifestación. Todos en general deben ser investigados y, por supuesto, sancionados. Héctor Romero, fallaron los protocolos, ¿verdad? Si es que hay protocolos, digo. Bueno, mira, yo voy a repetir lo que dijo el secretario de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo. Fue una estupidez lo que hicieron. Así literalmente lo dijo en una entrevista de prensa hace un rato, pero digo ayer en la tarde-noche. Pero déjame platicarte algo muy importante también, que sin querer justificar, fue un exceso también del lado de los manifestantes. Lamentablemente, últimamente las marchas feministas también les da por incendiar lo que se les atraviesa. Y estaban incendiando la presidencia municipal. Un grupo de policías que se siente superado en número, en capacidad hasta mental por los manifestantes, pues se asustan y empiezan a disparar al aire. No justifico a los policías, pero tampoco justifico la paciente y pacífica manifestación, porque no se vale que también los manifestantes incendien los edificios públicos. Entonces, yo creo que hubo un exceso de los manifestantes. Esto no implica que justifique a la policía, menos a la Guardia Nacional. Emilio Álvarez y Casa hace una afirmación muy fuerte en relación a la pasividad con que actuó la Guardia Nacional, porque debió haber intervenido al momento de ver el descontrol de los policías, muchachos sin preparación que empiezan a disparar no solo al aire. Y esto es lo que provoca una reyeta enorme. Se tiene que deslindar responsabilidades. Hace rato ya renunció el secretario de Seguridad Pública Municipal, pero yo creo que no debe parar ahí esta investigación. Es muy preocupante y ojalá esto nos deje una buena experiencia de que debemos afinar los protocolos de uso de fuerza pública a nivel nacional y que todos los municipios los contemplen como un documento básico de todos los elementos, porque así como pasó en Cancún ayer, pudiera pasar la semana que viene aquí en una protesta contra Alfaro o algo por el estilo, y sabemos que los elementos de seguridad pública no conocen muy bien estos protocolos. Ese sería mi comentario. Así es, como lo comentas, el día de ayer por la noche, el gobernador de Quintana Roo dio el anuncio, ¿no? Que al igual también la presidenta municipal, Mara Lezama, separó del cargo al director de la policía del municipio de Benito Juárez, y también pues Alberto Capella, el secretario de seguridad, pues ya fueron destituidos. Pues ahora falta que los investiguen y pues deslindar responsabilidades, ¿no, Surya? Sí, pero fíjate, Héctor, que es cierto que, en términos jurídicos, el hecho de que en algunas manifestaciones públicas quienes participan en este tipo de expresiones estén llevando a cabo daño, lo que podría denominarse daño a la propiedad pública, daño a las cosas, en el caso de que no sea parte del mobiliario de los ayuntamientos o de las ciudades, si bien puede explicarse como, o tratar de interpretarse como que este tipo de manifestaciones son vandalismo o que afectan el patrimonio y los edificios públicos, en otros términos, en términos sociológicos, digámoslo, el movimiento feminista, sobre todo de esta última generación, se trata de jóvenes que han asumido una forma distinta de protesta que nos puede gustar o no, es la manera en la que ahora se están manifestando. Lo hemos tenido desde hace varios años ya aquí en la Ciudad de México. Fueron y de hecho intentaron quemar una puerta de Palacio Nacional hace alrededor como de un año. Tomaron en este año unas oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el centro histórico de la capital mexicana. Entonces, es un tipo de protesta y de manifestación pública distinta, dado el enojo que existe en todos estos grupos de mujeres por el desdén que hay de parte de todas las autoridades en torno a la violencia en contra de la mujer, a las desapariciones de niñas y de mujeres,
y a los feminicidios, los homicidios en contra de las mujeres por el hecho de que son mujeres. Entonces, hay que también tratar de entender por qué están realizando esta forma distinta a la que no estábamos acostumbrados, que fueran mujeres las que encabezaran estas protestas. Pero justo por eso el entendimiento a nivel de política pública y de seguridad pasa precisamente por los protocolos, porque para eso son. Los protocolos sirven a nivel de policías municipales, de policías estatales o de la Guardia Nacional para poder contener y que se trate de limitar los posibles daños que puedan hacer al mobiliario público. Pero en esta ocasión, como ya ha ocurrido también, lo ocurrió en otros estados, en Jalisco también, en las protestas que hubo recientemente y se va a seguir repitiendo en todo el país. Si los policías no están capacitados para implementar las medidas adecuadas de contención, que es a lo que se le denomina protocolo, esto va a volver a repetirse. Y lo peor es de que una nueva corporación como es la Guardia Nacional, que se supone está capacitada o estaría capacitada en materia de derechos humanos, porque eso es lo que se ha dicho de parte tanto del Ejército como de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Bueno, el que no hicieran nada también incumple lo que ellos mismos se supone que están obligados a realizar para ayudar a la ciudadanía y poner en primer lugar los derechos humanos de quienes están manifestando y no la represión, porque ese es el problema. Si vas a reprimir, porque hay que decirlo con todas sus letras, lo que pasó en Cancún es una represión de parte de elementos policíacos con presencia de la Guardia Nacional que puso en riesgo la integridad y la vida de los manifestantes, independientemente de si estos estaban o no vandalizando la presidencia municipal o cualquier otro mobiliario urbano. No, yo estoy de acuerdo, apoyo la expresión, la libre expresión, la manifestación, el derecho a manifestarse. Sin embargo, estas modas importadas de Francia principalmente, de llevar el caos a una ciudad, el destruir el mobiliario urbano para manifestarse, es lo que yo no entiendo. Y el hecho de que las autoridades tengan tan poco manejo de los protocolos para evitar que esto se dé es lo preocupante, porque afortunadamente no hubo muertos, pero ya nos estaríamos viendo si lamentablemente alguno de los heridos, que al parecer nada más son 2, hubieran sufrido una afectación ya en su vida. O sea, ya estaríamos incendiando el sureste de la República con este tema. Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso adecuado de los protocolos, es a lo que me refiero. Y la marcha hay que apoyarla. Y ojalá volviéramos a la época de las marchas pacíficas. O sea, esas marchas bonitas que la gente salía, se manifestaba, se expresaba y no pasaba de ahí. ¿Para qué destruir simplemente por destruir, por vandalizar, cuando hay formas más elegantes de manifestarse? Sí, de acuerdo con la red feminista de quintanarroense, afirmó que la dispersión con balazos dentro de la protesta pues fue planeada estratégicamente y realizada por órdenes de mando superiores. Así es como lo califican este grupo, esta red feminista quintanarroense. Pero la situación no es nada, digamos, sencillo lo que están viviendo allá. Se van a venir muchas cosas y bueno, pues estos son antecedentes que se están presentando en nuestro México con estas marchas pues en búsqueda de respuesta a estos feminicidios que estamos viviendo en nuestro México. Y bueno, ¿les parece si pasamos al siguiente punto? Tenemos pues el presidente persiste en pues su negativa de querer felicitar a Joe Biden como pues ganador de las elecciones en los Estados Unidos el pasado fin de semana. ¿Cuál es su opinión, Surya? Un gravísimo error de parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es una decisión personal que no considera ni el consejo que se sabe que se le dio de parte del canciller Marcelo Ebrard y de Marta Bárcena, la embajadora de México en Washington. Realmente
Él desconoce el sistema y los usos y costumbres en materia electoral de Estados Unidos, que no tienen ningún tipo de comparación con lo que sucede en México. En Estados Unidos no existe una autoridad electoral, sino existen 50 autoridades electorales en cada uno de los estados de la Unión Americana, y son estos los que hacen su conteo de votos y dan los resultados, y las cadenas de televisión anuncian comúnmente, llevan décadas haciéndolo, anuncian quién es el ganador de las elecciones presidenciales. Esto se inició hace ya casi 2 siglos en Estados Unidos, y digamos que el primer anuncio que se realizó para una elección presidencial la emprendió la Associated Press, que es la agencia AP, la agencia asociada de prensa en Estados Unidos, que consideraron en un momento, bueno, están haciendo algo, contar votos y luego decir cuántos electores se ganaron en este estado. Eso es importante para el público. Y desde entonces, primero en la prensa, después en el radio, cuando se inventó, y después en la televisión. Eso lo tienen haciendo mucho tiempo. Y el hecho de que se crea que hay una autoridad electoral que va a determinar quién es el ganador de la contienda, pues eso no existe en Estados Unidos. Son las 50 autoridades las que dicen cuál es el ganador. En esos términos muestra a López Obrador pues mucha ignorancia. El hecho de que el sábado, cuando ya se sabía que el ganador era Joe Biden, dijera que iba a esperar, y que además sacara a colación el trauma que él tiene con respecto a lo que él denomina fraude que le hicieron en 2006, realmente pues denota que el gobierno de López Obrador apostó por Trump y perdió. Y ahora no saben cómo salir del enredo, porque al sugerir y validar las declaraciones que no han tenido ninguna evidencia de parte del presidente de Estados Unidos y candidato Donald Trump de que hubo fraude electoral en las elecciones, cuando lo sugiere haciendo la comparación López Obrador con lo que a él dice que le ocurrió en 2006, pues hace una reiteración y valida lo que Trump está diciendo. Es una vergüenza para el país, porque los demócratas están tomando nota. Muy mal se va a ver López Obrador cuando en el próximo mes se reúna ya el colegio electoral y se haga formalmente el nombramiento como presidente electo de Joe Biden, para decir, bueno, ahora sí lo felicito. Realmente es un suicidio diplomático, digamos. Le están diciendo en la Cancillería que debió de haber salido como todo el mundo lo hizo, al menos el mundo democrático, y no lo quiso hacer simplemente porque es claro que no coincide con las posturas más liberales, aunque diga lo contrario, y en realidad coincide con el que denomina que es su amigo, que es Donald Trump, un presidente que nos ha dicho absolutamente de todo a los mexicanos, empezando por ladrones, violadores, etcétera. Y el hecho de que López Obrador apoye a un candidato como Trump, un hombre que no tiene decencia, que es un mentiroso, que es un misógino, grosero y majadero. Realmente es cierto que los países a nivel diplomático tienen que guardar las formas, pero el hecho de que se le apueste políticamente, porque al final, si no es político, no tenía por qué haber ido López Obrador durante la campaña a Washington, y tampoco tenía por qué esperarse a que una supuesta autoridad electoral declarara el ganador formal. De hecho, si se llegara, suponiendo sin conceder, que en Estados Unidos hubiera en las elecciones algún litigio, como lo están intentando los republicanos, los litigios son muy particulares y en específico. Y si llegaran a subir a la Suprema Corte, para empezar, la Suprema Corte debe de aceptar, si quiere o no, hacer una revisión de uno de estos casos de una corte inferior. Y no se refieren a toda la elección, como en el año 2000 no se refirió la intervención de la Corte a toda la elección en el país, sino solo a lo que ocurría en Florida. Es decir, que no podemos pensar al sistema electoral estadounidense como el mexicano, y tampoco a los posibles litigios que se puedan dar
en el caso de que prosperen las demandas de Donald Trump. La verdad es de que considero que es un error y nos va a costar, al país le va a costar más adelante, por supuesto. Y sin embargo, Surya, también Héctor, a Bolivia, al presidente electo de Bolivia, Luis Arce, rápidamente, todavía no terminaba ni la jornada siquiera, y ya lo estaba felicitando, ¿no? O sea, contradicciones en el mismo López Obrador, ¿no, Héctor? Bueno, yo he considerado que está pasmado, como dicen en mi rancho, Andrés Manuel López Obrador, ¿verdad? No sabe qué hacer. Esa declaración del canciller que iban a fijar postura en cuanto a aterrizar en Villahermosa, y pues nada más lo llevó a declarar que van a esperar el resultado electoral, nos queda claro que hay dos situaciones. O Andrés Manuel le tiene miedo todavía a los 68 días al día de hoy que le quedarían al presidente Trump, como él dice, o en su defecto está mal asesorado, o la tercera, ya la versión de Andrés Manuel a reconocer derrotas le pesa mucho en su sentido. Porque al final de cuentas el gran perdedor de este lado del Río Bravo es Andrés Manuel López Obrador, sin duda alguna. Segundo, y como lo decía Surya, el líder de la bancada del área del campus, como le llaman allá, del lado hispano, declaró que era un gran fracaso diplomático del presidente de México. O sea, eso lo dijo el líder de los legisladores hispanos en Estados Unidos. No lo dijimos de este lado de la frontera. Y vamos, a pesar de que Biden es un admirador de México, quiere mucho el país, tenemos muchas declaraciones de muestras de aprecio a nuestro país, contrario a Trump, que Trump, acuérdense que no nos quería, que decía que los jueces mexicanos lo habían robado, que le habían quitado tierras en Baja California. Entonces creo que va a haber una buena relación de negocios entre empresarios de ambos lados de la frontera. No de los arrastrados que llevó el presidente de la República a la cena de Washington para levantarle la canasta a Trump. O sea, verdaderos empresarios que quieren hacer negocios y que harán negocios entre los países. Además, Biden, que es un buen gesto, no me meto a temas religiosos, pero el señor es un guadalupano fervoroso y eso pues habla bien por la relación y la admiración que tiene hacia nuestro país también. Entonces creo que tendremos un gran aliado México de aquel lado de la frontera. Sé que será duro, pero creo que Biden entiende mejor la gran aportación de los hispanos, de los latinos, a la economía americana, cosa que Trump nada más la quiso manejar políticamente, infundiendo el miedo a la pérdida de empleos, a que el muro... Él sabía que el muro no iba a funcionar nunca, que no... Los mexicanos, sobre todo, somos muy creativos, nos ponen un muro y inventamos el túnel abajo del muro o lo saltamos con pértigas, pero vamos a estar de todos modos del otro lado. Oye, una gente que no tiene oportunidades de este lado, claro que arriesga la vida en cruzar el río, en brincar el muro para encontrar la famosa American Way of Life, ¿verdad? Pero es cosa de sobrevivencia y van a hacer lo imposible por cruzar. Entonces creo que hay más acercamiento entre países ahora en la etapa Biden, aunque siga habiendo, o sea, están cuidando su país, tienen que regular la migración, pero creo que va a ser una mejor relación que la que teníamos con Trump, que no le entendía nada. Y lo que tengo que decir es muy sencillo. A Trump, como dice Andrés Manuel, lo venció la pandemia. Apostaron a la inmunidad de rebaño, igual que el presidente mexicano, apostaron a que saliera pronto la vacuna, igual que el presidente mexicano, y a ninguno de los dos les funcionó electoralmente esto. En Estados Unidos ya vimos el ejemplo, la oposición mexicana está crecida porque está viendo este ejemplo, entiende que podemos darle un gran revés en las urnas electorales al presidente en el 2021 y correrlo a su rancho, que se llama medio feo para decirlo aquí en este medio, correrlo a la chingada, que es su rancho, en el 2022 en la revocación de mandato. Pues reprobable, definitivamente la actitud del presidente, reprobado en diplomacia y bueno, pues esperemos que las relaciones entre México y Estados Unidos no se afecten por este pequeño error del presidente.
Vamos al siguiente tema que es muy interesante y este tema, bueno, pues lo traes tú, Surya. El general Cienfuegos negocia, pues, declararse culpable en los Estados Unidos. ¿Cómo está esto? Sí, pues Salvador Cienfuegos Cepeda, exsecretario de la Defensa Nacional, que fue detenido en octubre en Los Ángeles, porque está acusado por la Fiscalía estadounidense de 3 cargos para importar y distribuir estupefacientes y un cargo por lavado de dinero producto del narcotráfico. Está negociando con la Fiscalía. Yo obtuve un documento oficial del caso en el cual tanto el fiscal del caso como el abogado de Cienfuegos, Eduard Sapone, le están solicitando al juez, un juez de la Corte del Distrito Este de Nueva York, que les dé un tiempo que corre del 5 de noviembre al 18 de noviembre de este año, porque se están realizando estas negociaciones entre defensa y fiscalía para tratar de no llegar a juicio. Es decir, tratar de llegar a un acuerdo en el cual tanto el militar en retiro como la fiscalía den y cedan en algunas cosas para o que el militar retirado tenga algún beneficio. ¿Por qué? Bueno, pues porque de entrada va a ser un juicio largo de varios meses. En el caso, por ejemplo, más reciente del Chapo Guzmán, duró 4 meses el juicio. Todavía no inicia el proceso formalmente ante el jurado de Genaro García Luna, por ejemplo. Y se prevé que si no se llega a un acuerdo con la Fiscalía, Salvador Cienfuegos va a tener que enfrentar el juicio con una defensa que es muy cara, es muy onerosa. El abogado que tiene es un muy buen abogado, pero también uno de los abogados prestigioso, pero de los que cobran más caro. Los litigantes en Estados Unidos cobran por hora. Es Ed Sapone, el defensor de Cienfuegos, ha sido, por ejemplo, asesor del gobierno mexicano a través del consulado de nuestro país en Nueva York, y ha defendido, por ejemplo, al principal narcotraficante de Puerto Rico, lo defendió y logró un acuerdo con la Fiscalía para que le dieran una sentencia reducida. Y recientemente, por ejemplo, estuvo defendiendo también a actrices involucradas en el caso del culto sexual de NXIVM. Entonces, es un abogado digamos que de estos prestigiados y muy bien cotizados abogados que seguramente, pues, sus honorarios no pueden ser pagados por cualquier persona. Y seguramente esto es uno de los factores que está influyendo en que Cienfuegos trate de negociar con la Fiscalía. Otra posibilidad es, pues, que se trate de evitar la exposición mediática si llegara a juicio el caso del general, porque los juicios en Estados Unidos y más de este nivel son públicos, y también serían meses o varias semanas en las que se daría una constante exposición mediática sobre y los detalles sobre la operación del narcotráfico en México en conjunto con el ejército, porque pues de eso precisamente es de lo que se le está acusando en Estados Unidos. Tienen hasta el 18 de noviembre. Si llegan a un arreglo, pues ya lo veremos. También existe la posibilidad de que el general se trate de acoger a la figura de testigo protegido a cambio de información que le pueda proporcionar a la Fiscalía. Interesante esta información que nos proporcionas. Surya. Héctor Romero, tu comentario con respecto a esta posibilidad de negociar la culpabilidad. Bueno, mira, yo creo que la justicia americana es un show, y parte de ese show es que permite que las partes negocien determinadas situaciones antes de entrar a juicio. Creo que es un modelo que queremos copiar, mal copiado de ese modelo, y estamos copiando lo malo. Pero acuérdate que en Estados Unidos es posible dar información, inclusive ni siquiera como testigo protegido, declararme culpable de una situación que le interesa al gobierno americano a cambio de una sentencia mínima. Y a Cienfuegos se le facilita, primero, por la gran información que posee. Inclusive las malas lenguas dicen que hasta de este sexenio
Y segundo, el tema de su edad. Recordemos que tiene 72 años. Entonces, yo creo que sí va a negociar con la Fiscalía. Hay una declaración fuerte de los abogados y le entregan la carta inclusive a la Fiscalía General de la República en México también, diciéndole, oye, es que estamos negociando, danos chance desde aquí hasta el 18 de noviembre para llegar a un arreglo, me declararía culpable de cargos menores, me pones una pena mínima, me quedo a cumplirla, a lo mejor hasta por la edad en arresto domiciliario, pero te proveo toda la información que yo tenga para que ataques verdaderos delincuentes. Esa es la situación. De otro modo, tendrán tanto la DEA como el juzgado, la Corte de Nueva York, enfrentar un proceso muy complicado donde hay pocas posibilidades de que lo encuentren culpable, máxime que en la imputación inicial ya se declaró el inocente. Entonces ahora la carga de la prueba es de la Fiscalía y tendría que demostrar ante el juez y ante el gran jurado de ese lugar que la culpabilidad probada, no por dichos, no por testigos de oídas, sino realmente por la directa participación de Cienfuegos, fuera real. Y por lo que nos hemos dado cuenta, la orden de aprehensión se giró por dichos de testigos que supieron, que lo vieron, pero nada real, nada concreto. Y a mí se me hacía muy raro que un agente del tamaño de los puestos que ocupó el señor negociara con narcotraficantes de sexto, séptimo nivel y no con los de mero arriba, para que estos puedan declarar que ellos intervinieron, que ellos estaban presentes, que ellos vieron cuando ordenó llevar la droga, cosa que la verdad lo dudo, porque también te das cuenta que son los mismos testigos que declaran en diferentes procedimientos penales contra diferentes personas. Pues en todo esto, lo que sí queda claro es que esa información que pueda proporcionar el general Cienfuegos puede, pues, ser decisivo en este proceso que está viviendo. Pues lamentablemente tenemos que despedirnos. Gracias, Surya, gracias, Héctor. Y bueno, antes de despedirnos, déjeme decirle que si tú eres mexicano, seguramente sientes orgullo cuando escuchas la palabra tequila, y por ello debes saber que nuestra bebida nacional es denominación de origen y solo puede ser producida en 181 municipios de 5 estados de nuestro México. Conoce más en el Consejo Regulador del Tequila. Yo soy mexicano y el tequila es mi orgullo. Con esto nos vamos. Gracias una vez más. Los invito a que sigan con nosotros en las redes sociales de Cabecera. Ahí estamos con mucho gusto atendiendo todos sus llamados, sus comentarios y sus opiniones, que son muy importantes. Hasta el viernes. Que tengan un buen resto de semana. Consejo Regulador del Tequila. Cuidar el tequila es responsabilidad de todos. Presentó.